¿Y por qué no subir el impuesto a las ganancias y cobrarlo? Lo podés hacer, pero, ojo, esto como yo te dijera, ¿qué relación hay entre el problema de educación y de inseguridad? Hay una relación. Absolutamente. Entonces, y si vos estuvieras en un barrio absolutamente asolado por la delincuencia, yo te dijera, mira, es un problema de educación. ¿No suena que yo te digo... A largo plazo. Allá a los premios? Sí. Bueno, algo parecido pasa en este caso con el impuesto a las ganancias. Bueno, bajamos a cero todas las retenciones, el Estado tiene un agujero fiscal fenomenal, pero lo vamos a cobrar en impuesto a las ganancias. Y después aparecen los muchachos contadores. De haciendo dibujo. Exactamente. Entonces, en el largo plazo, sí. En el mediano plazo hay que ser realista y responsable. Lo de la soja lo tenemos que revisar. Yo planteo que sean móviles, que sean un poco más bajas, que miremos bien el precio y que todos los años en marzo miremos cómo viene el clima, cómo vienen los precios, cómo vienen los precios de los insumos, los precios de los productos, cómo viene el estado financiero del productor, de qué cosecha viene, de una desastrosa, de una mala, de una buena, etcétera, etcétera, y digamos, los precios, la política fiscal, la política para el año es esta, para el año. Y se va a cumplir de noviembre a noviembre, pero la decidimos en marzo. Estados Unidos lo hace así, ¿por qué no nosotros? Eso es lo que hay que hacer. Y no enamorarse ni de las retenciones, ni de la ausencia de retenciones. ¿Pensás que ese tema se va a tratar en efecto ahora? Sí. Sí, lo vamos a tratar. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Y va a haber una discusión muy fuerte sobre los números. Pero el Congreso debe recuperar su capacidad de establecer si debe haber retenciones o no, y por lo menos decir hasta dónde puedan llegar. Vos le podés dejar una franja de movilidad al gobierno, pero yo soy partidario de que, como te dije, en trigo no haya retenciones, porque hay sequía, porque si no se va a sembrar trigo, se va a sembrar muy poco, es ahora, termina en agosto, en maíz se baje, para que no haya sojización de nuevo. El año pasado, la soja se convirtió en una planta carnívora, ¿no? A la que tenías que cuidarte porque te iba a comer. Ahora, perdón, ¿yo me equivoco o el aumento de superficie sembrada de soja no fue nunca más que ahora? Claro, lo que pasa es que el año pasado... ¿Y pero entonces qué están combatiendo? El año pasado, como no se hizo política agrícola ninguna, no se miró cómo era lo que se llama el planteo técnico del agricultor, que es cuánto de cada cultivo, en función de las rentabilidades esperadas. No se miró eso, entonces el producto fue que después de denostar a la soja, como si tuviera vida la soja, se sojizó mucho más. Entonces este año hay que ser muy drástico en darle rentabilidad al maíz y al trigo, pero sobre todo al maíz, para que haya menos soja. Entonces no hay que obsesionarse por la retención de la soja, hay que obsesionarse por las retenciones, por lo menos estos otros dos cultivos, más todos los que estarán mirando y dicen, sí, yo tengo una economía regional, tengo otro producto, tengo problemas. ¿Hay a nivel nacional un proyecto agrícola, un proyecto agropecuario? No, hay una actitud bastante estática, y no se ha salido del esquema de oposición natural automática, es decir, todo aquel que pide por el campo es desde ya parte de un partido. Pero con resultados inversos, porque parte de un partido opositor. Pero lo que se provocó es que aumente la soja. Una pésima cosecha. No, al revés. Se sojizó más. Si vos me dijeras, bueno, desapareció la soja, pero no. El problema es la soja es más barata para sembrarla, vos arriesgás menos por hectárea. ¿No es cierto? Y si da bien, es mucho más rentable que lo otro. Entonces, es un lance fenómeno. Es el mejor lance. ¿Por qué? Porque tiene incorporada mucho más tecnología, obviamente tecnología genética, ¿no? Que el maíz. Ahora, este gobierno aprobó el maíz transgénico. Se critica mucho la aprobación de la soja transgénica 1996, que generó un crecimiento fenomenal de agricultura. Pasamos de 56 millones, 56 millones en el 96, a 97 millones, y todo eso es soja transgénica. Este gobierno firmó hace unos años el maíz transgénico. El maíz transgénico puede generar los mismos problemas deleterios desde el punto de vista social, no desde el punto de vista de contaminación, desde el punto de vista social, que ha generado la soja al reemplazar actividades que requerían más destreza. Entonces un tipo que sabía mucho de tambo, que es mucho más difícil que hacer soja, era reemplazado por una actividad para bobos, porque tiene una receta y no falla. Entonces bajó el nivel de desafío de manejar un campo. Aplicás una receta, metes soja, y es más rentable que toda la preocupación de producir leche. Bueno, lo que hay que hacer es política agrícola. Política agrícola es decir, beneficio a y perjudico esto, porque busco más esto que aquello. Y además hablo con los tipos y los oigo. No se hace en un pizarrón. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias a vos. Estamos haciendo un corte, venimos en un segundo.